Muchas gracias por su tiempo. Como decía Manuel, en nombre de Aroche Linder, nos da muchísimo gusto estar aquí para algo tan interesante. Como saben, el 3 de junio de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y no me quiero equivocar del nombre, entonces lo voy a leer: la nueva ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Es claro que esto va a afectar a la industria, y por eso entre Manuel, Adrián, un servidor, y un representante de una agencia, desgraciadamente la gente de Havas no pudo entrar, pero pudimos traer a Gustavo Quiroga, que es el CEO de Quiroga Medios. Si no saben ustedes, Quiroga Medios es una agencia de medios que tiene presencia en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, y creo que eso es lo que a ustedes les interesa en este momento: saber la opinión de la gente de la industria y cómo les puede afectar a ustedes esta ley. Por supuesto que es algo que va a afectar a la industria, y creo que lo que todo mundo se pregunta es: ¿me afecta a mí, siendo yo no una agencia de medios o no a algo relacionado? Y creo que para eso estamos aquí, para platicarles un poco cómo sí les puede afectar. Desgraciadamente, no sabemos cómo va a ser la observancia de la misma, porque la ley, como la ven, es chica, muy general, y como lo platicábamos Adrián y yo, no estamos aquí para interpretar la ley, porque todo el mundo puede interpretar la ley. Aquí estamos para darles nosotros nuestra opinión al respecto. Estamos aquí para platicarles un poco lo que Adrián, Manuel, un servidor y el equipo ha estado viendo con los diferentes clientes que tenemos, desde las agencias de medios hasta empresas que tienen una relación con ellos, como retails, empresas de automotrices, etc., etc. Y bueno, para que sepan un poquito, la estructura que tenemos planeada para este webinar es la siguiente. Se tocarán 4 puntos. La primera será una breve explicación sobre la forma anterior de trabajar de agencias y medios, los antecedentes de la ley, el contenido, análisis y las implicaciones legales, y las recomendaciones para el futuro en la industria. Al final, en el Inter, vamos a escuchar a Gustavo Quiroga, como lo comentaba, CEO de Quiroga Medios, para que nos platique un poco lo que él piensa, cómo va a afectar a nuestro país, y que nos dé un poquito su análisis de lo que pasó en Brasil y lo que ha pasado en diferentes países de Latinoamérica, para que si ustedes puedan saber un poco el punto de vista de una agencia de medios. Les pido una disculpa por el tema de Havas, pero desgraciadamente no van a estar, pero tenemos aquí a Gustavo, que nos va a poder apoyar, porque creo que eso era el asset de este webinar: tener a alguien de la industria y tenernos a nosotros, los abogados, para platicaros un poco lo que vemos. Y pues bueno, Adrián, te lo dejo a ti para que nos platiques un poquito acerca del esquema anterior de trabajo de las agencias y medios, para que todo el mundo tenga un panorama. Y por supuesto, todos, yo creo que para hacerlo interactivo, si tienen alguna pregunta, yo voy a estar leyéndolas, o Manuel, y vamos ahí haciéndolo más interactivo y más divertido, ¿no? Sí, claro. Justo la idea es que esto sea más una conversación que una exposición, ¿no? No tanto una clase. Y es un poco platicar sobre qué cambios vienen en la industria de la publicidad, pero para eso, para entender qué cambios van a entrar, primero debemos entender cómo funcionaba la industria de la publicidad previo a la entrada en vigor de la ley. Aquí me gustaría que Gustavo también nos platique un poco su perspectiva de esta forma de funcionamiento, pero antes que nada, pues daríamos una explicación general de cómo funcionaba el sistema anteriormente, ¿no? La idea, o los 3 agentes que son regulados por esta nueva ley y cuyas actividades son relevantes para este tipo de normas, son básicamente el cliente o el anunciante, es decir, es la persona que tiene productos o servicios respecto a los cuales busca que se haga publicidad; la agencia de medios, que es una empresa especializada que contrata precisamente para el desarrollo de este tipo de campañas; y los medios de comunicación, que son quienes difunden ese contenido publicitario a través de las diferentes formas que existen, ¿no? Puede ser a través de medios de comunicación, puede ser en medios físicos, como pudiera ser vallas o espectaculares. Hay una gran variedad de espacios de medios que se pueden adquirir. Y el esquema como funcionaba anteriormente era que el cliente, es decir, el anunciante, contrataba los
servicios de la agencia de publicidad, justamente ahí buscando la experiencia, y transfería su presupuesto para que la agencia planificara y comprara los espacios que consideraran más convenientes para difundir estas campañas, ¿no? Es decir, yo iba con una agencia, yo pedía que se desarrollara una campaña de cierto producto y eso implicaba la compra de determinados espacios publicitarios para que ahí se corrieran las campañas. La agencia, tomando en cuenta el presupuesto que sus clientes le habían transferido, compraba esos espacios de los medios y, bueno, generaba grandes inversiones en los medios publicitarios, ¿no? Una agencia evidentemente tiene más de un cliente y entonces si yo voy a ir a comprar como agencia espacios publicitarios en una televisora, lo más sencillo es ir a comprarlo de todos mis clientes de una sola vez. Entonces, esto ocurría que eso ocasionaba que las agencias pudieran comprar grandes volúmenes de espacios publicitarios y con esto podían hacer negocios más atractivos con medios de comunicación. A través de este tipo de operaciones en volúmenes grandes, los medios podían otorgar ciertos incentivos, ciertos descuentos, ciertas tarifas especiales a las agencias, considerando el volumen de espacios que se estaban comprando, y esto se traducían en un concepto que en la industria se llama rebate o ABBs, que son esencialmente eso, incentivos otorgados por el volumen de compra. Y a su vez se proporcionaban esas facturas a las agencias, se otorgaban esos espacios, esos incentivos a las agencias y la agencia devolvía algunos de estos beneficios a sus clientes. Es parte del atractivo que tienen las agencias de medios, ¿no? Cuando tienen una gran cartera de clientes y pueden negociar de forma adecuada este tipo de rebates, se vuelven más atractivos en el mercado porque pueden ofrecer mejores condiciones a sus clientes, desde la devolución de cierto tipo de incentivos o algunos tarifas en descuento. Y al final ahí la agencia también obtenía un poco de beneficio propio que utilizaba para después revender o monetizar con sus propios clientes. Entonces, la idea era que se podía hacer un mercado mucho más flexible con estas diferentes posibilidades de compra. También otro esquema que se utilizaba es que la agencia podía comprar grandes volúmenes de espacios publicitarios de los medios, aunque no tuviera algún cliente en específico, es decir, comprar un inventario de espacio publicitario para después revenderlo a sus clientes conforme fuera considerado más conveniente. Entonces, estos dos son los principales esquemas que actualmente están siendo afectados con la nueva ley porque ambos están poniendo restricciones importantes o en algunos casos están prohibiendo algunas de estas conductas. No sé aquí si Gustavo quisiera comentar un poco de cómo funcionaba antes, si hay algo que se me está escapando o bueno, algún otro comentario importante en relación con estos antecedentes. Sí, o alguien si tiene alguna pregunta en relación a esto, la idea, como lo estamos platicando Adrián y yo, es que sea muy interactivo esto para que si tienen preguntas se las vayamos contestando sobre la estructura del webinar, ¿no? ¿Quieren que haga algún comentario adicional a lo Sí, que Gus, con sí, claridad mostró Adrián? Quería contarles que esto se dio en un marco de que el servicio a los anunciantes les llevaba un costo cero, porque muchas veces los anunciantes conseguían, los clientes conseguían que la agencia de medios no pagara, el cliente no le pagara a la agencia de medios por su servicio y toda la industria sabía que en alguno de esos negocios que se generaban, según contó bien Adrián, era donde la agencia generaba su propia renta. Entonces era un servicio con un costo que tendía a cero, porque no es solo la compra, sino era la optimización de esos presupuestos, las herramientas que hay que comprar y todo el servicio que se le daba, lo cual, cuando empieza el volumen y empieza el negocio financiero, sufre también algunas distorsiones, pero yo en un artículo que escribí por este tema, menciono que el origen de la agencia ya de publicidad y luego la de medios en consecuencia, porque esta industria nace más por una necesidad del medio que por una necesidad del cliente. Entonces, siempre fueron los medios los que pagaron este servicio en la industria. Es algo que todos sabemos, por eso cuando hablo de transparencia digo, bueno, en realidad todos sabemos cómo es el negocio, porque el negocio. un servicio que no tiene costo es raro, mismo en un estudio de abogado o en un estudio de auditores o demás,
todos cobran sus honorarios, Claro. normal. Gus, y yo creo que a través del webinar puedes platicarles y deteniendo el esquema de cómo platicamos, un poco el artículo que escribiste en relación al tema de transparencia para que sepan, pues al final se volvió una costumbre de las agencias todo este tema y creo que el cambiar y modificar totalmente el modus operandi de las agencias, pues por supuesto va a afectar. Y como lo sabemos, afecta libertades de comercio, laborales, va en contra de tratados internacionales, pero creo que ahorita lo podemos ir platicando porque tu experiencia y tu visión al estar tantos años en esta industria le puede dar a la audiencia algo súper interesante. Muchas gracias, Gus. Bien, claro. Si quieres te continúa. Un poco. Sí. El origen de la agencia de publicidad se da básicamente porque en ese momento los periódicos, que era el único medio que llevaba publicidad, veían una necesidad de quitarse el trabajo de muchos pequeños anunciantes que estaban dentro de sus páginas, y entonces le dieron una posibilidad a los clientes de que hicieran eso a través de agencias de publicidad. Ahí es el surgimiento. Entonces le dicen, si el costo de un aviso es de 100 pesos, si ustedes van por la agencia, ese costo no se le modifica y les hacen el diseño y ellos entregan el material ajustado al periódico. El periódico tenía muchos cierres, en esa época había varias ediciones al día del periódico, no existía el diario, no existía la televisión, ni internet, por supuesto. Entonces, el periódico necesitaba agilidad. Entonces surgieron las agencias de publicidad, las cuales le daban una diferencia de un 15% de descuento. Sobre eso, la agencia cobraba el famoso y legendario 17,65% para volver al mismo volumen. Entonces, el medio le decía al anunciante que si iba por la agencia, el costo del aviso le salía exactamente igual. Entonces, las agencias de publicidad daban a los diarios, a los periódicos, entregaban los materiales en perfectas condiciones y le ahorraban un trabajo importante. A ese surgimiento, por eso digo que fueron los medios los que vieron esta solución para un problema que tenían dentro. El anunciante rápidamente se dio cuenta que al trabajar con una agencia y publicaba en varios periódicos, él mantenía el mismo aviso, porque si cada diario, cada periódico, disculpen, hacía un aviso, eran todos distintos. Entonces, cuando surgen las técnicas más de comunicación en la historia, esto era una ventaja, una gran ventaja, porque más allá del tamaño del periódico, la agencia lo adaptaba y solucionaban un problema. Eso fue fundacional y fue, al fin y al cabo, no fue bueno para la industria, pues no fueron los anunciantes quienes desarrollaban la actividad publicitaria, sino fueron los medios. Por eso es que siempre estuvo la posibilidad y la sensación de que, y que nunca molestó, que fueran los medios quienes generan los incentivos y demás. Cuando surgen los medios audiovisuales, el problema se agrava porque si tú en un periódico tienes menos avisos, el periódico se publica en menos páginas y hay un ahorro de papel. En cambio, todo lo que es radiofonía y televisión tenía que transmitir entre ciertos horarios, que al principio no transmitían las 24 horas, sino transmitían en un periodo, pero no podían reducir la cantidad de tiempo. Entonces el tiempo que no se vendía se perdía. Y ahí surge la necesidad de darle incentivos adicionales a las agencias para impulsar y la diferencia de tarifas respecto a las audiencias. Empezó a medir la audiencia y todo eso generó estas posibilidades de escalas de volumen que se le daban tanto al anunciante por un lado y al cliente por otro, al anunciante y a la agencia por otro. Entonces buscaban de esa forma maximizar sus espacios. Todo esto no hizo más que profundizar este modelo donde el anunciante cada vez más en un gran concurso, en los concursos grandes los anunciantes reciben muchas propuestas de servicio a 0%,
a 0,3%, a 0,5%, cuando todos sabemos que eso es imposible soportar el peso de eso a través de esto. Entonces, digo, no queda explícito, pero está implícito que sigue siendo el medio hasta ahora el que soporta la actividad. De hecho, en Brasil, O Globo, que Sí. tiene una posición más dominante todavía que Televisa en México, generó una ley, pero la ley ahí protegió a las agencias de publicidad y les dio un margen concreto, un descuento concreto que no puede ser derivado del anunciante para que la agencia viva de eso. Con lo cual defendió la atomización de las agencias brasileras, sobre todo, ¿no? Dado que ahí no entraron las agencias de medios, por este mismo tema que O Globo mantuvo la atomización de esas agencias, dándoles una renta fija que no puede volver al anunciante y al anunciante sigue sin costarle más trabajar con agencias. Mantuvieron ese modelo original buscando atomizar el mercado. Hay una ley, es el otro caso de Latinoamérica que hay una ley, pero trabaja sobre eso, trabaja Claro. sobre que sea claro cuánto cobran las agencias y que sea por ley establecido, que también es un modelo complejo, porque anunciantes más grandes, trae problemas internacionales, tanto el de Brasil como ahora el de México, porque hay acuerdos globales que ahí complican la negociación. Cuando es un cliente de México, adaptará a quien paga. Yo cuento siempre el caso de Facebook y de Google y Facebook, que no generan incentivos en general, y los anunciantes rápidamente encontraron un modelo donde paga el anunciante el servicio de optimización. Entonces, quiere decir que no es un tema de que haya resistencia, sino que hay una costumbre en el mercado. Claro. Sí, es El como medio si yo, paga. perdón que te interrumpa, es como si yo, como abogado, llega la autoridad y me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder cobrar por hora, todo va a ser un tema de fixed fees y al final, claro, la costumbre va cambiando y existe el tema de las igualas, pero puedo hacer las dos cosas. Bueno, es como para tener un tema de comparación, ¿no? Claro. Le estás quitando la forma en que se hace el día a día de la industria y cómo se cobra, ¿no? Sí, Claro, pero va a haber adelante, anunciantes que adelante. le va a costar hacer un comparativo, porque ¿cómo explicas tú en tu compañía que hasta ayer no pagabas por esto, o pagabas 0,3 y ahora tienes que hacerte cargo de algo que nunca te hiciste cargo? Entonces, es un tema, en realidad no creo que modifique, por eso no creo que beneficie al consumidor final, ni mucho menos, ni al Por supuesto. anunciante tampoco. No, por eso todos están parados de yo creo que no nada más las agencias de medios y relacionadas, las empresas que tienen una relación en el día a día con la industria, por supuesto pueden ser afectadas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo la autoridad va a hacer va a hacer el enforcement de la misma, no tenemos ni idea. Un claro ejemplo es que la autoridad que se menciona, que es la COFESE, se echa para atrás y dice, ¿saben qué? Yo, cuando encuadre, pues yo podré ser la autoridad que regula, pero pues no es claro. Y creo que es importante el ver cómo la autoridad va pues va a dar para adelante en estos temas, ¿no? Gus, tengo una pregunta nada más aquí por parte de Nicolás Gallegos. Dice, hola, la programática Google AdWords, ¿funciona o entra en estas mismas estructuras, correcto? Nicolás, yo creo que sí. Al ser una plataforma de publicidad, yo creo que sí, pero como todo, y se los va a decir Adrián, no nada más es ir y presentar un recurso de amparo, es meterte a los contratos, es cambiar el objeto social, darle la vuelta a todo este tema para que no nos pueda afectar, porque no sabemos lo que va a hacer la autoridad. No sé qué opinas, Adrián. Sí, claro. Ahí lo que yo iba a comentar nada más para complementar lo que dice Gustavo es que justo antes la industria era muy flexible y estaba basada más en cuestiones de autorregulación y de lo que indicaba el propio mercado, que es incluso un poco lo que ahora se ha intentado impulsar o en contra de esta nueva ley. Pero ahora,
justamente como se pone este tipo de restricciones, se restringe la actividad que pueden hacer las agencias de medios. Lo que decía Gustavo, que el costo cero, se refiere a que cuando una agencia tenía una cartera importante de clientes y estaba obteniendo incentivos de los medios, y estaba obteniendo descuentos de los medios, y estaba comprando inventario para poder revenderlo después, era más sencillo cobrar tarifas bajas a sus clientes porque su rentabilidad, el ingreso que verdaderamente obtenían las agencias de medios, venía justamente de este tipo de negocios con los medios de comunicación. Pero ahora que se están prohibiendo este tipo de incentivos, evidentemente las agencias tienen que tomar en cuenta que estos ingresos ya no los van a recibir y deben buscar la manera en la que pueden intentar obtenerlos de otros lugares. Y la primera respuesta o el primer punto podría ser que se tienen que aumentar las tarifas que se cobran a los anunciantes, que antes yo podía exactamente sufragar todo el gasto de mi equipo a través de este tipo de incentivos, y ahora necesito obtener ese ingreso de algún lado, y eso implicará un aumento a las tarifas que ahora tienen que pagar los anunciantes, ¿no? Entonces, de entrada, aunque la ley dice que, la ley de entrada tiene un título peculiar, porque llama que todo este tipo de actividades son prácticas indebidas, así las considera el legislador, y considera que es indebido que las agencias obtengan tanto una paga de parte del anunciante como otra remuneración de parte del medio de comunicación. Entonces, lo que pretende hacer la ley en aras de crear un mercado más transparente y en el cual no existan este tipo de prácticas de doble cobro, es básicamente restringir el segundo tipo de ingresos, ¿no? Que las agencias no pueden recibir ningún incentivo de los medios, y lo que dice la ley ahora es que todas las campañas publicitarias establecerán una contraprestación que se va a cobrar al anunciante, y ese es el único ingreso que pueden recibir las agencias. Entonces, la intención es un poco restringir esta doble fuente de ingresos y que solamente pueda venir del anunciante, pero eso, como hemos mencionado, quita flexibilidad al mercado, quita posibilidades que pueden hacer las agencias porque les está matando básicamente grandes esquemas de negocio, y lo que ocasiona es que al final, en lugar de, bueno, más bien la intención de la ley con esto es, se supone que beneficiar al anunciante porque así van a tener seguridad de que todos los tratos que hagan con las agencias sean transparentes, y así van a tener seguridad de que están pagando solamente lo que corresponde. Se supone que esto está pensado, insisto, en beneficio del anunciante, pero lo que está previéndose que va a terminar ocurriendo en el mercado es que pues realmente el anunciante no va a ser beneficiado porque va a tener que pagar mayores cantidades de tarifas a las agencias de medios, quienes tendrán que sufragar sus gastos de una forma distinta, principalmente de los anunciantes. Si quieren podemos ir avanzando un poco en el contenido de la ley, y a partir de ahí Sí, vamos si quieres, viendo... Adrián, hablemos del tema del contenido de la ley y después regresamos a las preguntas, porque nos están haciendo dos preguntas que nos hacen los clientes todo el día. Si quieres, platica del tema de los antecedentes de la ley y después hago las preguntas para contestarlas. Claro, claro, sí, porque, por ejemplo, veo que hay alguien preguntó sobre los contratos, qué pasa con los contratos celebrados antes de la ley. Creo que tal vez hablando un poco de lo que trae el contenido, podrán salir algunas de las dudas, y si no, las podemos retomar más adelante. La ley, como dijeron, es una ley súper breve, tiene nada más 13 artículos, entonces la verdad es que a pesar de que solamente son 13 artículos, sí contiene bastantes deficiencias que dificultan su interpretación y que van a dificultar su implementación en el mercado, ¿no? Pero básicamente lo que la ley dice, o los puntos principales de estos artículos, es esto. La ley señala que tiene la intención de beneficiar al anunciante, y se supone que esto en un punto final va a beneficiar a los consumidores, ¿no? Si los anunciantes gastan menos, o de acuerdo a la ley de la ley, menos en sus anuncios y tienen prácticas más transparentes de publicidad, esto permitirá que los consumidores conozcan mejor los productos, puedan pagar precios justos por ellos y no se vean engañados por ninguna cuestión de prácticas publicitarias. Esa es, digamos, que la idea principal de la ley, y está ligada, de acuerdo con el legislador, al artículo 28 constitucional, que habla sobre la prohibición de monopolios. Que de entrada ahí es un primer punto que empieza a llamar la atención, porque como bien dijiste, COFECE, que es la autoridad encargada, de acuerdo a la ley, de aplicarla, considera que esto no está tan relacionado con monopolios, y entonces de entrada hay un punto de preguntarnos si realmente la ley cumple el propósito y está inspirada en los fundamentos constitucionales que dice que está inspirada. Posteriormente la ley empieza a definir quiénes son los agentes económicos que va a estar regulando y cuáles son las actividades de los agentes económicos que van a ser reguladas. Y de entrada también esto restringe mucho la forma en que la ley se va a aplicar, porque la ley no viene diciendo
estas son las reglas que se van a seguir para todas las compras de espacios de medios o espacios publicitarios, sino que dice, a ver, vamos a definir agentes económicos relevantes. Por un lado está la agencia de medios, que es una empresa que hace dos cosas. Por un lado, coordina campañas publicitarias y por otro lado, compra espacios publicitarios en nombre de sus clientes. Esa es la agencia de medios. Está el anunciante, que como habíamos dicho, es la persona que tiene los productos o servicios que se van a publicitar, que es quien va a contratar a la agencia de medios, y están los medios de comunicación, que son quienes difunden en última instancia todas estas campañas publicitarias. Entonces, partiendo de estas definiciones, la ley dice, todo lo que se va a regular aquí son las actividades en las que entren estas tres agentes económicos, ¿no? Agencias de medios, anunciantes y medios publicitarios. Y menciono que esto es una restricción de entrada, porque aquí no se está pretendiendo, o si se pretendía hacer, no quedó así en el texto, regular la conducta general de compra de espacios publicitarios, sino que está realizando una regulación de la compra de espacios publicitarios que hagan específicamente estas agencias de medios con este esquema de anunciante contrata a la agencia y la agencia a su vez contrata al medio para la compra de espacios. Entonces, esto, para empezar, limita muchas de las cosas que actualmente vemos en el mercado, porque estas no son las únicas entidades legales que suelen estar involucradas en este tipo de negocios. Por ejemplo, ustedes ven espectaculares, ven bardas en la ciudad, vallas, y muchas de esas vallas y bardas no son propiedad de empresas de medios ni son propiedad de grandes conglomerados espectaculares, sino que son a veces propiedad de los propios dueños del inmueble donde están, ¿no? Si ven una barda en la calle, pues probablemente será propiedad del dueño de esa casa en la cual está la barda. Entonces, ese no es un gran medio de comunicación, ¿no? Cuando pensamos en medios de comunicación, pensamos en televisoras, pensamos en grandes estaciones de radio, que evidentemente tienen cierta capacidad para negociar sus, pues, insisto, contratos significativos, grandes volúmenes de dinero, pero esa persona que tiene una barda fuera de su casa también sería clasificado como un medio dentro de esta ley. Entonces, por ejemplo, la venta de publicidad a través de este tipo de espacios, vallas, espectaculares, bardas, lo que se suele hacer es que se aglomeran en empresas comercializadoras. No se hace la negociación directamente con cada dueño de casa que tiene una barda, sino que estos dueños se aglomeran en una comercializadora y con ellos es con quien se realiza la negociación para la venta de los espacios publicitarios. Este tipo de empresas, por ejemplo, no están reguladas dentro de lo que viene aquí la ley y existe la duda de si esta ley viene implícitamente a prohibir este tipo de prácticas de aglomerar medios o si por otro lado no están reguladas y entonces pueden seguir realizando actividades sin entrar dentro de este esquema de la ley. Entonces, el hecho de que la ley defina de manera tan precisa cuáles son los agentes que se van a regular y cómo se van a estar regulando específicamente en sus conductas, puede ser, insisto, un obstáculo para la propia intención que tiene el legislador, porque deja un espacio más bien quita el espacio a que otros agentes entren ahí, ¿no? Eso también ocurre con estaciones de radio, por ejemplo. No siempre se negocian con estaciones de radio de forma individual, porque hay muchísimas estaciones locales alrededor de todo el país, sino que se busca negociar con comercializadoras que las aglomeran y que entonces puede uno contratar espacios publicitarios en una serie amplia de estaciones sin tener que estar negociando individualmente con cada una. Y esto, insisto, no está contemplado en la ley. Luego, otro punto muy importante que menciona la ley es que ahora toda la compra de espacios publicitarios que se haga a través de una agencia debe estar respaldado por un contrato de mandato. La ley, bueno, considera que el mandato es el instrumento adecuado para esto. Actualmente se estaba realizando como una prestación de servicios. Ahora, bueno, los contratos seguirán siendo flexibles, pero esencialmente existe esta idea de que debe ser un mandato, ¿no? Y ahí existe un primer problema de interpretación sobre la ley, porque cuando se regula el mandato en el Código Civil, se establece que después de cierta cantidad de volumen de la operación que se va a encargar, debe constar ese mandato en una escritura pública. Entonces, de nueva cuenta, ahora tendríamos que obligar a las agencias a que todos los contratos que firmen con sus anunciantes se hagan a través de una escritura, y esto pues puede igualmente aumentar costos, retrasar tiempos y poner algunas complicaciones adicionales. Una interpretación alterna de la ley es que este mandato realmente se trata de un contrato de comisión mercantil, regulado por el Código de Comercio, y que se trata de un mandato aplicado a actos jurídicos en lo específico. En este caso, a la compra de espacios publicitarios. Esto da una mayor flexibilidad porque aquí no es necesario que exista una escritura pública, ni traen estas complicaciones de las que estamos hablando del Código Civil, pero de nueva cuenta hay cierta duda porque la ley no dice comisión mercantil, sino dice mandato.
Entonces, como no tenemos mucha certeza de cómo será aplicada la ley o qué tan a rajatabla se va a tomar en cuenta o no, podría haber algún riesgo, ¿no? Creo yo que la interpretación correcta es la de la Comisión Mercantil, pero siempre estamos a la espera de qué es lo que va a decir la autoridad. Y otro punto muy importante, y es el que trae ya la serie de restricciones, es el artículo 5º de la ley, ¿no? Y en este ya empiezan a poner el tipo de cosas que no se puede hacer. Entonces, lo primero que dice la ley es que en el contrato de mandato del que estamos hablando se deben establecer cuáles van a ser las condiciones de remuneración que el anunciante va a pagar a la agencia, y es lo primero que estábamos diciendo. Se dice que solamente se puede recibir una remuneración del anunciante, pero que ya no se puede recibir ninguna remuneración de los medios. También dice la ley que cuando se otorgue algún descuento por la compra de espacios, es decir, un descuento por la compra de volumen o un descuento por algún otro motivo, ese descuento debe ser transmitido directamente al anunciante, sin que la agencia se pueda beneficiar de él. Como hemos dicho, la idea de estas dos reglas es que el anunciante solo sea la única persona que pague a la agencia y que la agencia no pueda recibir ningún incentivo, ningún beneficio o básicamente ningún incentivo o beneficio de parte de los medios. Ni la agencia ni otras empresas que estén relacionadas con esa agencia para esta prestación de servicios. Y la última regla, que también plantea algunos problemas, es que para evitar conflictos de intereses, se establece que ninguna agencia puede prestar servicios simultáneamente a anunciantes y a medios de comunicación. Es decir, si yo tengo mi cartera de clientes que se publicitan, no puedo al mismo tiempo prestar servicios a anunciantes, a medios de comunicación, y la idea viene a ser lo mismo, ¿no? Evitar que exista una retribución de parte de los medios de comunicación a las agencias de medios. Pero esta regla plantea algunos problemas de entrada, porque hemos visto algunos casos en los meses recientes en los que un medio de comunicación también puede ser un anunciante. Es decir, no solamente es la persona que difunde espacios, sino que también ellos mismos pueden contratar publicidad para difundir su propio contenido. Y entonces ahí hay un problema, porque si la agencia está impedida de representar a un medio de comunicación si tiene clientes de otra naturaleza, básicamente se está quitando el derecho de los medios para contratar a agencias de publicidad, porque ninguna agencia podría contratarlos o prestarles servicios, porque ya estarán prestando servicios a otros anunciantes diferentes. Es decir, con esta intención de evitar conflicto de interés, realmente lo que está restringiendo es que los medios de comunicación puedan ellos realizar publicidad a través de agencias, porque, insisto, las agencias están impedidas de prestar este tipo de servicios. Finalmente, lo siguiente que trae la ley de importe relevante, y creo que también es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta, son las características de las facturas y la fiscalización que se hace alrededor de este tipo de compras, ¿no? Lo que dice la ley, y es otra cuestión que está trayendo problemas para los anunciantes, es que independientemente de que la agencia contrate los espacios publicitarios que el anunciante le encargue, el medio de comunicación debe enviar la factura final al anunciante. Es decir, si yo como anunciante voy a una agencia y le pido que me contrate espacios en estaciones de radio, televisoras, periódicos, antes lo que ocurría era que yo solamente le pagaba a la agencia le pagaba a esos medios y la agencia me daba a mí, anunciante, una única factura que yo tenía que pagar, solo un proveedor. Pero ahora, como viene la ley, es que cada uno de esos televisoras, estaciones de radio, periódicos, dueños de publicidad física, etcétera, cada uno de ellos me deben mandar a mí la factura final. Y eso trae un problema administrativo tremendo para los anunciantes, porque ahora, si antes yo trabajaba con un solo proveedor, que eso abarcaba todos los espacios que yo iba a contratar, de pronto ahora tengo que dar de alta a 700 proveedores en todos los espacios donde se va a poner, y es una tarea administrativa tremenda porque implica cuestiones justamente de registro fiscal, de tratamiento de facturas, a través de muchísimos proveedores que antes no existía y que ahora debo dedicar una cantidad importante de recursos humanos y económicos a dar de alta, ¿no? Entonces, esto es otro de los problemas que dicen que la ley, en lugar de beneficiar al anunciante para que él tenga la certeza de que se le está cobrando solamente lo que corresponde, le está ahora incrementando la carga de trabajo de manera exponencial, porque en lugar de facilitarlo y permitir que la agencia sea quien realice todas estas gestiones, ahora se le pasa directamente al anunciante esta carga. La ley, otro problema que trae es que establece penas bastante altas, ¿no? La ley dice que de acuerdo a la conducta que se infrinja, se pueden poner multas de hasta el 2% o hasta el 4% de los ingresos del anunciante, de la agencia o del medio, según se trata de la conducta, ¿no? Por ejemplo, el anunciante solo está
sancionado si no celebra el contrato de mandato para encargarle a la agencia la compra de espacios publicitarios. Y en este caso se le puede multar hasta por el 2% de sus ingresos. Esto es un problema porque la ley no dice qué se entiende por ingresos. Entonces no dice si es 2% del ingreso anual o 2% del ingreso mensual o 2% del ingreso de este proyecto o 2% del ingreso de toda la vida. Entonces ahí evidentemente habrá un problema porque la autoridad probablemente buscará establecer la base más alta para las sanciones, pero no hay un fundamento claro que lo pueda justificar a la ley, ¿no? Entonces, seguramente muchas impugnaciones vendrán por ahí diciendo que la sanción es desproporcionada porque no se está estableciendo de manera clara cuál es la base que se debe tomar en cuenta para calcular la sanción. Esto es creo que un resumen general de lo que trae la ley. Y bueno, la última parte, y es de lo que hablaba José Antonio un poco, es que Sí. la autoridad que Sí, se ha determinado... sí, Claro, perdón si te interrumpo, Adrián. No, no, que adelante. yo creo que es importante mencionar en la última parte para el tema de las recomendaciones para el futuro de la industria, que creo que es a donde ibas, ¿no? Uh-huh. Es, primero que nada, el tema de la ley, pues al ser tan general, es complicado para todos cómo interpretarla en alguna forma. No sabemos ni qué autoridad va a regularla, primero que nada. Sabemos que IFT, que la IFT presentó una controversia ante la Suprema Corte y yo creo, y no sé qué opinas tú, Adrián, para que le platiquemos a la gente que está aquí. Y he visto que hay muchas preguntas que lo vamos a dejar a los últimos 15 minutos para que les vayamos respondiendo, para que podamos tener tiempo de terminar. Pero creo que no se limita nada más, como lo mencionaba, a presentar solamente un recurso, que es un amparo, ¿no? Que yo creo que, y lo platicamos Adrián y yo, es ganable totalmente, pero es hacer un due diligence de los diferentes contratos que tienen las empresas con sus agencias o relacionados con sujetos de la industria, y también ver el objeto social de las empresas, porque creo que esa es la forma de poder darle la vuelta a esto y tener literalmente un paquete completo para, si llega la autoridad a ir en contra de uno, pues poder tener la forma de pelearlo, ¿no? ¿No crees, Adrián? Sí, por supuesto. Sí, claro, justo ya nada más para exactamente concluir la explicación Perdón. general y meternos a esa parte. Adelante tú. Lo que dice la ley es que la autoridad encargada de aplicar esto es COFESE. Y es lo que mencionabas al principio. Cuando estaba la ley en proceso de discusión, que fue un proceso súper breve, lo hicieron en 2 días, COFESE sacó un comunicado diciendo que ellos consideraban que no eran la autoridad adecuada para esto, porque ellos están regulados por la Ley de Competencia Económica. Se trata su actividad más bien de combatir justamente actividades monopólicas, de colusión y otro tipo de cuestiones que estas prácticas de la industria de la publicidad no son necesariamente eso. Entonces lo que decía COFESE es como esta ley está muy bien, pero yo tengo que seguir la Ley de Competencia Económica y si estos conductos no encuadran en lo que dice la Ley de Competencia Económica, yo no puedo sancionar. Entonces se presentaron no una, sino 2 controversias constitucionales, una por parte de COFESE y otra por parte del IFT. Y ahí el IFT lo que dijo es, oye, está regulando cuestiones que tienen que ver con telecomunicaciones y eso es de mi cancha. Yo IFT también tengo facultades para regular en competencia económica tratándose de telecomunicaciones y en todo caso quien tendría que revisar eso soy yo. Entonces, ahorita están esas 2 controversias en la Corte. COFESE pidió la suspensión de la ley en su controversia constitucional y la Corte se la negó hace, me parece que la semana pasada. Entonces, de entrada parece que la ley estará entrando en vigor el 1 de septiembre, pero todavía está en duda de cómo se resolverán esas controversias constitucionales. Y exacto, ante todos estos cambios en la ley, creo yo que hay 2 estrategias que tomar en cuenta principalmente. Por un lado, las empresas afectadas podrían buscar presentar un juicio de amparo para evitar la aplicación de algunos artículos de la ley, ¿no? Como has mencionado, el principal tipo de empresa que está siendo afectado por la ley son las actividades de las agencias de medios. En segundo lugar, diría que son los medios de comunicación los que podrían buscar el amparo. Y en tercero, los anunciantes, ¿no? Porque al final se está también limitando la libertad contractual de los anunciantes sobre cómo pueden o no realizar sus contratos de publicidad. Muchos clientes nos han preguntado, bueno, si yo soy una agencia de medios y mis clientes están de acuerdo con los rebates y me están autorizando a recibir estos incentivos de los medios, ¿aún así no podría recibirlos? Y la respuesta sería no, porque la ley lo prohíbe de forma absoluta y no trae ningún tipo de excepción. Pero es donde se empieza nuevamente a cuestionar la intención de la ley, ¿no? Si el propósito es beneficiar a los anunciantes y los anunciantes están de acuerdo en que se haga algún tipo de medida, pero la ley lo prohíbe,
aunque para ellos sea más beneficioso que sí se llevara a cabo esa práctica, la ley dice, ¿sabes qué? Ya no se puede, aunque tú quieras. Entonces, es el tipo de cosas que causan cierto problema a los anunciantes que podrían explorarse en un amparo. Pero, como bien menciona José Antonio, al final el amparo es, no quiero decir un volado, pero no depende completamente de uno, ¿no? O sea, creo yo, como él, que tenemos buenos argumentos para poder impugnar varios artículos de esta ley, pero al final dependerá de los tribunales que se conceda o no la razón. Entonces, a la par de presentar un juicio de amparo, sería importante intentar ajustar las prácticas a lo que ahora trae la ley, ¿no? Esto implicaría, por ejemplo, revisar contratos, esto implicaría revisar cuál es el objeto social de las empresas que intervienen para ver si entran en la clasificación de agencias, si entran en la clasificación de medios de comunicación, y un poco intentar ajustarse a lo que ahora viene la ley para evitar sanciones en un futuro. Entonces, creo yo que por un lado habría que tomar un frente de, evidentemente, impugnar las cosas de esta ley que causan conflicto, pero también un frente tal vez un poco más conservador de intentar, en el peor de los escenarios, que siga estando en vigor la ley exactamente como viene, tener la certeza de que se está cumpliendo con todos los requisitos que viene y que no se está corriendo ningún riesgo legal importante. Eso sería, creo, a grandes rasgos el análisis de la ley. Y tomando en cuenta el tiempo, si quieren, nos podemos pasar Sí, al tema de las preguntas. sí, claro que sí. Mira, si quieres, empezamos con la primera que me llamó la atención, que muchas personas nos los hacen, muchos clientes nos los hacen. Es, buen día, si facturo todo lo relacionado a medios desde mi filial en Estados Unidos para mis clientes en México, ¿también estaría sujeto al cumplimiento de la ley? Claro que sí, porque la ley no establece México como el único lugar para, si tienes algún tipo de presencia con México, te va a afectar. Y Sí, eso lo hemos platicado, ¿no? claro, lo Muchos que dice clientes, la ley Adrián. ahí es que las disposiciones de la ley son aplicables independientemente de la nacionalidad de la agencia o dónde se encuentra la agencia, siempre que el anunciante está en México y la campaña publicitaria se difunde en México. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, es decir, si quien está contratando los servicios está aquí o hay alguna filial o una subsidiaria mexicana de esa empresa y esa campaña publicitaria corre en México, de todas maneras podría venir una sanción derivada de esta ley. Obviamente, pues hay formas de poner trabas a la autoridad, ¿no? Si ya empiezas a meter empresas de otros países y todo, puede que se complique el procedimiento, pero al Claro, por final, notificación. claro, pero al final esto no impide que exista la aplicación de la ley, ¿no? Y por ejemplo, algo que podría hacer la autoridad tal vez es intentar no sancionar directamente a la agencia, sino al anunciante. Y en ese caso es una forma de poner presión porque el anunciante, si está en México, la tiene más fácil la autoridad de iniciar un procedimiento para allá, que a su vez pues va a poner presión en la relación entre el anunciante y la agencia. Entonces, el hecho de que se utilicen de empresas extranjeras no necesariamente es una forma de evitar la ley, porque, insisto, si está el anunciante en México y la campaña se difunde en México, la ley aplica, de acuerdo a lo que trae su propia disposición. Adrián, Cata Carmona nos pregunta, ¿los anunciantes no pueden pagar a través de las agencias? Es decir, recibir factura final para el responsable del pago sigue siendo la agencia, pero el responsable del pago sigue siendo la agencia. Mira, ahí lo que la ley dice, y es que hay una palabra en particular que usa la ley para eso. La ley dice que los medios deben enviar las facturas a los anunciantes, a pesar de que la agencia realice el pago en nombre del anunciante. Es decir, el pago se puede seguir realizando a través de la agencia. Pero la interpretación más común que está haciendo esta palabra enviar implica que la factura debe emitirse a nombre del anunciante. Entonces, en ese caso, aunque el pago se haga a través de la agencia, quien será el receptor de la factura no va a ser la agencia, sino que va a ser el anunciante. Y es por eso que hablo de este trabajo administrativo de dar de alto un montón de proveedores, porque al final la factura no vendrá a nombre de la agencia, sino del anunciante final. Entonces, aunque el pago sí se realice de esa manera, de todas maneras hay que cumplir con la normatividad fiscal para el resto de las cuestiones. Perfecto. Mira, aquí ahí está. una que Sí. ha salido mucho también, si quieres la puedo retomar. Dice, ¿qué Sí. pasa con los contratos que ya se tienen con las agencias, con el esquema antes de la nueva ley? Esa es una pregunta muy común y que ha causado bastantes dudas, pero la regla general es que la ley no es retroactiva, ¿no? Y la regla general, tratándose de contratos, es que deben regirse los contratos por la ley que estaba vigente al momento en que se celebró. Pero esto hay que tomarlo con cierto matiz, porque al final no es posible decir que un contrato será un comodín o un escudo para violar la ley. Si yo celebré hoy un contrato de una vigencia de un año que traía este tipo de prácticas y que la agencia se comprometía a realizar ciertos rebates durante el resto del año,
aunque la ley no aplique de manera retroactiva, voy a estar cometiendo una conducta infractora en el futuro. Y si yo le digo a la autoridad, oye, bueno, sí infringí la ley, pero la infringí porque tenía mi contrato y mi contrato me obligaba a hacerlo, la autoridad va a decir, pues muy bien, gracias, pero de todas maneras infringiste la ley. Es decir, la idea de que el contrato debe regirse por la ley que estaba vigente cuando se celebró, se refiere más bien a las propias características del contrato. Por ejemplo, si un contrato para ser válido debe tener 5 requisitos y luego cambia la ley y ahora deben ser 6 requisitos, pues no puede invalidarse un contrato que se había celebrado cuando solo eran 5 porque faltaba el sexto. Pero una cosa es esa y otra cosa es incurrir en conductas que ahora la ley califica de ilegales y que pudieran ser sancionadas, ¿no? Creo que podría decirse que el objeto del contrato se convierte en ilegal y esto ocasiona la nulidad del contrato de algunas de sus cláusulas, por lo menos, respecto al menos de este tipo de objetos. Entonces, si bien hay un argumento de aplicación retroactiva, creo yo que sería muy complicado sostener eso en un procedimiento sancionador y decir, bueno, no se me debe sancionar porque yo celebré mi contrato antes, porque si no podría decir lo mismo de cualquier otra cosa, ¿no? Me podría comprometer a vender productos que después van a estar prohibidos y decir que sí los puedo seguir vendiendo porque ya tenía un compromiso contractual. Adrián, nos pregunta Cata otra vez, y ahorita me voy con los demás, si esa interpretación ha sido hecha por COFESE o alguna otra entidad pública. Not yet. O sea, creo que estamos en el limbo, literalmente, con todo este tema de la ley. No sabemos cómo se va a aplicar la misma, pero por eso hay que prevenir. O sea, no hay que esperar. Por eso es importante la prevención de la misma, ¿no? Si habla de la de los contratos, sí, no. Es decir, justo ahora estamos en especulación, pero chito, creo que es la posición más sólida, al menos personalmente. O sea, porque no hay ningún procedimiento sancionador en el sistema jurídico mexicano, al menos, en el que yo pueda válidamente realizar una conducta que la ley califica de ilegal, diciendo que estaba obligado por un contrato. Lo que ocasiona eso es que el contrato se vuelve ilegal, pero no me da un escudo para violar la ley. Perfecto. Pregunta de Octavio Salaya, ¿cómo estás, Octavio? Buenos días. Actualmente ustedes como despacho ya están presentando amparos representando agencias, medios, anunciantes. Todavía no, lo estamos preparando. Estamos pensando presentarlos a la segunda semana de septiembre. Tenemos hasta mediados de octubre para poder presentar los mismos, pero estamos preparando los mismos, Octavio. Sí, claro. Y ahí la respuesta es que mientras la ley no entre en vigor, hay jurisprudencia que dice que no afecta a la esfera jurídica. Entonces se sobreseerían los amparos que se presenten antes de la entrada en vigor. Y esto aplica en general para cualquier ley. Veo que Catalina dice que hablaba de la interpretación de enviar las facturas. No, que yo sepa, no hay una interpretación formal. De nueva cuenta, lo que estamos pensando es evitar riesgos, ¿no? Y al final podría tomarse esa posición, pero por ejemplo, habría que ver si los medios se la quieren aventar. Muchos medios de comunicación están intentando tomar una postura más conservadora y la idea es pues no exponerse a que les impongan una multa del 4% de sus ingresos. Teniendo en cuenta, tomando en cuenta lo impreciso que viene la definición de ingresos en la ley. Entonces, la postura que la mayor parte de los medios con los que hemos platicado están tomando es que ellos deben enviar la factura a nombre del anunciante. Podría negociarse con algún medio en particular, pero al final queda un poco el riesgo siempre, ¿no? De que se considere que el envío y la emisión significan lo mismo, o si solamente se puede emitir a nombre de la agencia y solo enviársele una copia al anunciante. Perfecto, Adrián. Antes de que acabemos, me gustaría preguntarle a Gustavo. Gustavo, ¿qué opinas tú de esta ley? ¿Cómo va a afectarle a tu empresa, básicamente, a tu negocio? Y si tienes algún comentario, al respecto. Mira, sí, tengo un comentario. La transparencia siempre se buscó a través de los concursos, donde cada uno hacía ofertas, porque no es una actividad monopólica, somos muchas las agencias de medios y competimos todo el tiempo entre sí y eso nos autorregulaba. Pero hay algo que la ley no toca y que es realmente preocupante con respecto a la transparencia y que yo hago siempre la pregunta, ¿alguien vio una tarifa transparente de medios en México? Si no hay una tarifa, los medios no publican una tarifa sobre la cual ellos cobran y cobran igual para todos. Al contrario, los medios tienen tarifas distintas para cada anunciante y no están publicadas en ningún lado. Entonces me llama poderosamente la atención que no haya habido foco sobre este punto en particular, porque si busca transparencia es saber cuánto cobramos todos o demás, pero no existen las tarifas publicadas, no es de uso,
Y cada anunciante paga totalmente distinto y nunca entiende bien por qué, porque hay una actitud, es mucho más monopólico el tema de los medios, sobre todo la televisión, que está en tres grupos, pero básicamente dos grandes, es mucho más monopólico y no hay acceso a una tarifa que te dé esto de transparencia a la que busca, ¿no? Entonces nadie sabe qué está pagando porque el único que podía hacer ese trabajo de comparación y demás era la agencia de medios, buscando comparar distinto y dándole al anunciante posibilidades en base a todo su expertise por la gran variedad de anunciantes que uno tiene, sabe qué puede conseguir un anunciante determinado en un medio determinado, pero no es que haya una claridad y transparencia justamente en este mercado impulsado por todas las áreas. Creo que tal vez el IFT está hablando por este tema en particular, porque es una actividad poco regulada y es lógico que esta actividad, la publicitaria, sea la menos regulada y yo creo que se autorregula en los concursos. Todos los clientes llaman a concursos y generalmente evalúan costos, así que así se reguló este mercado. No es que estuviera monopolizado o cartelizado. No es un mercado, justamente no es un mercado, siempre va hacia la baja, así que no veía la posibilidad. Yo creo que nosotros siempre tuvimos una política de total transparencia, todos nuestros clientes saben exactamente cómo cobramos y de dónde cobramos y siempre lo hacemos de acuerdo. Al ser una empresa con dueño y con presencia ya hace varios años en México, lo que buscamos es que nuestro cliente siempre sepa de dónde vamos a cobrar y qué cobramos, porque eso es la medida del valor de lo que yo tengo que entregarle a mi cliente. Y siempre nos ha ido bien y siempre lo han sabido. En este caso, de implementarse la ley así como está, tendremos que hablar con cada anunciante y decirle, bueno, el medio ya no lo va a pagar, hay un traslado de costos, básicamente. Claro. Muchas gracias, Gus. Es que es muy importante que des ahora sí que tu retroalimentación al tema, porque pues, al final necesitamos tener esa opinión al que más le está afectando este tema, ¿no? Te agradecemos mucho, Gus. Voy a leer otra pregunta. Adrián, Ana Cecilia Georgiana, ¿qué postura tienen las agencias respecto del último párrafo del artículo 5 de la ley? El tema de que no podrían prestar servicios a los medios si al mismo tiempo son clientes. Mira, ¿Qué es lo que preguntan muchos? Es un problema que aún estamos resolviendo, porque justo algunas de las agencias con las que hemos hablado tienen aquí esta parte, ¿no? O sea, tienen clientes que son medios y ahora existe la duda de si pueden seguir prestando este tipo de servicios. Una primera opción que estábamos viendo es que se creara una agencia independiente dentro del mismo grupo económico que solamente prestara servicios a los medios. Pero esto no siempre es rentable porque muchas veces no son tantos los clientes como para justificar la creación de una entidad legal nueva. Además, esto plantea un poco de un problema lógico porque, insisto, tal vez esto sería una interpretación absurda de la ley, pero la manera en que está redactada la ley permite que se lleve a cabo. Pero cualquier medio que también sea anunciante y contrate a una agencia, de entrada está haciendo que la agencia incumpla la ley, porque es al mismo tiempo un anunciante y un medio. Entonces puede tener el carácter de ambas cosas y estrictamente hablando la ley estaría siendo rota porque está prestando servicio a un anunciante, pero también a un medio de comunicación. Insisto, la idea es evitar conflictos de intereses, pero todavía no hay una respuesta muy clara de qué podría hacerse ahí. Yo supongo que si se puede separar esto, por ejemplo, si tal vez la agencia presta solamente servicios a medios de comunicación, podría ser tal vez una solución, ¿no? Pero todavía hay dudas de cómo brincar esta doble naturaleza. Y hago una consulta, por ejemplo, Azteca, que es dueño de muchas empresas, ¿qué se considera? Si uno le da servicio a Banco Azteca, supongamos, y la televisora, ¿cómo funciona un anunciante que también, pues son razones sociales distintas, tal vez, y ahí no habría problema, no sé. Si claro, yo pensaría que es eso, que hay que revisar a qué se dedica cada empresa específica que se va a contratar. Tal vez la otra opción podría ser esa, ¿no? Que quien contrate la publicidad no sea la misma entidad legal que está fungiendo como medio, sino que sea otro mismo grupo económico para publicitar algo similar. Entonces también podría ser otra salida a explorar, pero creo que este es el tipo de cosas que muestran que la ley fue redactada
insisto, fue aprobada muy rápidamente y fue redactada sin tanto cuidado porque justamente no previeron el tipo de contradicciones que se podían ocasionar con solamente un párrafo. Yo creo que tenían un cronómetro, el que tenía que presentar la ley, porque si no, no iba a salir, por supuesto, y la hicieron con las patas, sin ton y son. O sea, creo que es importante creo que está afectando mucho y platicas con las empresas y las in-houses y los in-houses te dicen, ahorita lo que más me preocupa es esta ley y por supuesto la ley de outsourcing, pero es impresionante que una ley tan mal redactada, tan mal hecha, esté preocupando tanto a la gente porque no sabemos cómo va a ser la observancia de la misma, ¿no? Claro. Mira, aquí otra pregunta que también ha salido y justo es causa de otras posibles estrategias. La prohibición de adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior rementa solo aplica para las agencias o también para comercializadoras. La ley habla expresamente de agencias. Lo que sanciona es a la agencia que compre espacio, inventario, para después revenderlo. Entonces, en principio es argumentable que otras empresas que no sean agencias no les sea aplicable esta regla. De nueva cuenta es problema del artículo 3, ¿no? En lugar de pensar regular toda la venta de espacios publicitarios, regula la compra que hacen las agencias. Y entonces ahí hay como un caminito que se puede tomar en cuenta. Pero también la ley dice que los medios, por ejemplo, no pueden dar incentivos ni a las agencias ni a las empresas que las agencias utilicen para prestar los servicios. Entonces, por ahí podría, digamos, que taparse de ese lado. Tal vez puedan adquirir inventario, pero habrá medios que no quieran dar incentivos porque dirán que al final es una empresa que la agencia va a utilizar. Insisto, todo esto es busca de... hay forma de argumentarlo, hay forma de explorarlo, y sobre todo, como no tenemos la certeza de cuál será la autoridad o qué criterios va a tomar, hay mucho espacio para poder, digamos que hacer suposiciones, y habrá que ver cómo van saliendo en los tribunales. Totalmente. ¿El anunciante puede adquirir por cuenta propia espacios sin la intervención de la agencia? En principio sí. La ley no exige que sea a través de una agencia. Pero de nueva cuenta, mucho del plus de las agencias es justamente la experiencia para negociar contratos, que se ya desarrolla la campaña publicitaria. Hay algunas empresas grandes que compran directamente de los medios, es una posibilidad, pero dependería de las circunstancias de cada caso. Entonces, eso es un tema. ¿Qué opinan de incluir la violación del proceso legislativo como argumento en el amparo? Podría ser una posibilidad. La verdad es que argumentos en el amparo creo que hay muchos. Evidentemente, cuando uno habla de una ley, un amparo contra una ley, no se puede hablar del amparo contra la ley completa, ¿no? Bueno, salvo que se trata justo de violación del proceso legislativo. Entonces, eso habría que explorarlo, porque si no hay que ver cómo un artículo en específico violenta derechos en particular y la aplicación o la obtención del amparo no tendría el efecto de anular la ley completa, no es una declaración de inconstitucionalidad. Pero el tema del proceso legislativo sí se podría explorar como un argumento del amparo. ¿Alguna otra pregunta, Adrián? No sé si... Les estoy poniendo en el chat nuestros correos, por si tienen alguna duda, pongo el correo del equipo, donde estamos Adrián y yo, y el mío. Adrián, tú eres A. Martínez, ¿no? A. Martínez G, si quieres lo pongo ahorita. Sí, órale, ponlo tú. Y ya si tienen alguna pregunta en particular y los podemos apoyar con muchísimo gusto, como lo mencionamos, creo que es una ley que pues, por supuesto va a afectar a la industria, pero no sabemos a quién va a afectar al 100, ¿no? O sea, creo que, se los puede platicar Adrián y se los platico yo, nos hemos sentado con N,000 tipos de empresas y no nada más agencias de medios y relacionadas, sino tiendas de retail, empresas dedicadas a la automotriz, bancos, para que entiendan que creo que todo el mundo está preocupado porque les puede afectar a todos. Entonces, cualquier pregunta que tengan en particular y que les podamos responder, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. No sé si hay otra pregunta, Adrián. Pues creo que tal vez había algo también más arriba. Aquí preguntan si hay otro tipo de restricciones que se den en leyes de otros países. En Francia hay una ley similar, sí, que justamente la idea era... la llamada ley Sapin, ¿no? Ley Sapin, ajá. Sapin. Es poner, bueno, Perdón. creo que sí, la verdad es que no. Perdón. Pero creo que la idea es justo implementar cuestiones de transparencia y evitar que las agencias obtengan remuneración por parte de los medios. Que me parece que la ley mexicana trae más restricciones y al final la ley en Francia ya es desde los 90, entonces ha venido con una historia de cambios desde que se impulsó, que me parece que fue el 92 o el 93. Entonces,
que yo sepa, hay este tipo de restricciones en varios lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido ha habido investigaciones sobre el tema de transparencia, pero la ley mexicana parece que es la más restrictiva de las que se han pasado con esta naturaleza. Digo, tal vez Gustavo aquí podrá tenerlo más claro, viendo eh, que tiene mucha experiencia en otros países de este tipo de industria. No, sí, concuerdo con lo que dijiste. La de México es la más, se nota improvisada, que busca cortar todos los caminos en un sentido, pero desatiende otros. Ya te digo, el tema del esquema tarifario, si buscaran transparencia, debería haber un esquema tarifario claro para ver de dónde se parte, porque al no saber dónde se parte es muy, muy complicado decir que estamos yendo hacia un tema de transparencia. Pero sí, es mucho más complicado. El de Francia no es tanto, el de Brasil es claro, es anterior, es fuerte, es más fuerte. En general son los medios los que toman la posición de hacer estas leyes, ¿no? Son los medios los que la están buscando. Habría que ver qué están buscando los medios en particular aquí. Sí, claro. Perfecto. Te voy a dar la última pregunta, Adrián, y si quieres cerramos, pero dice Nicolás Gallegos, las agencias de medios contratan influencers o talentos a través de sus planes de trabajo. Ellos son nuestros representantes e intermediarios para contratar a uno o a un grupo de talento. ¿La nueva ley también impacta en esta práctica? Yo creo que no. Al final creo que con todo el tema de los temas que hubo con el Partido Verde o el tema de Just Stop, todos estos temas, creo que va a haber un impulso por la autoridad o por el Poder Legislativo para que exista una ley en temas de influencers que no tenga nada que ver con esto. No creo que afecte. Yo no me iría por una ley, yo me iría para que existieran lineamientos como existen en Perú, en el INDICOPI, pero yo creo que no afecta. No sé qué opinas tú, Adrián. Yo estoy de acuerdo contigo, porque, ¿sabes qué? Creo que los influencers no entrarían dentro de las definiciones de agentes que la ley menciona. Al final, el influencer no es un medio de comunicación. El influencer utiliza medios de comunicación, ¿no? Plataformas, redes sociales, pero ellos no son el dueño, ni ellos no son quienes lo difunden. O sí lo difunden, pero a través de esa plataforma. Entonces, yo creo que el medio ni es agencia ni es anunciante. Digo, el influencer ni es medio, ni es agencia, ni es anunciante, y por lo tanto, sus conductas no están reguladas por esta ley, creo yo. Pero, sí, digo, supongo que habrá otras posibles interpretaciones. Exacto, al final como los comento y lo recalco, en todo el webinar no sabemos cómo la ley va a ser la observancia de la misma, entonces tenemos que esperar a ver cómo van los trancazos de parte de ellos, y por eso es importante estar prevenidos para cuando entre en vigor, ¿no? Sí, claro. Sí, eso sobre todo. El amparo está bien, tomar recursos está bien, pero hay que tomar en cuenta que la ley probablemente entrará en vigor, o al menos en cierta medida, y habrá que cumplir con ella para evitar sanciones. Perfecto. Pues Adrián, creo que para que ya no aburramos a la gente después de una hora, les queremos dar las gracias. Gustavo, te agradecemos muchísimo porque hayas sido parte de este webinar. Para muchos, busqué a Gustavo a las 5 de la mañana y tuvo toda la apertura para que pudiera apoyarnos. Te lo agradecemos muchísimo, Gus. Es muy importante saber el punto de vista de alguien que le va a afectar directamente. Te lo agradecemos mucho. Y quiero agradecerle a Adrián, por supuesto, por estar metido en todo este tema y por dar unas grandes explicaciones, a Manuel, a Ariana del despacho y a todos por estar aquí esta hora. Les agradecemos su tiempo y gracias en verdad por escucharnos y no aburrirse de nosotros. Lo que necesite, estamos a sus órdenes. Gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias a todos.